La historia de la filosofía, que comienza en el siglo VII a.C., suele dividirse en 5 períodos históricos. El primero es la filosofía antigua, el segundo, la filosofía medieval, el tercero, la filosofía moderna, le sigue la filosofía contemporánea y finalmente la filosofía posmoderna. En este video nos ocuparemos de la filosofía antigua y en particular de la época denominada período presocrático. Tiene su origen en el siglo VII a.C., cuando los griegos comienzan a experimentar una admiración particular ante la realidad, aun ante aquellos fenómenos más cotidianos como la lluvia, el paso de las estaciones, el movimiento de los astros, la rotación de la Tierra. Una cascada, un río que fluye, es una buena imagen para entender lo que los griegos comprendían cuando hablaban de la physis. El problema de la physis para los griegos se puede resumir en 2 preguntas. ¿Qué es la naturaleza y cuál es su principio, el arjé? ¿Y por qué hay movimiento? En el fondo, las 2 preguntas son una sola. ¿Cuál es ese principio del dinamismo en que consiste la naturaleza? Los filósofos presocráticos, es decir, aquellos que vivieron antes de Sócrates, fueron los que mejor pensaron estos problemas. Obviamente en una perspectiva cosmológica y aún un poco viciados por lo mitológico. Vamos a ver qué dijeron algunos de ellos. Comencemos por la escuela de Mileto. El primero de los filósofos milesios es Tales. Para él, el arjeo principio de la naturaleza es el agua, pues sin humedad y sin agua no hay vida, nada subsiste, no fluye la naturaleza. Por otro lado, Tales imagina que las cosas se comportan de una determinada manera porque están habitadas por espíritus que las dinamizan. Esta visión de Tales será superada por la de su discípulo Anaximandro. Este filósofo plantea que el arjé es algo que no tiene forma, que no tiene estructura determinada. Lo llama en griego apeiron, es decir, aquello que no tiene fronteras, lo indeterminado. Eso indeterminado va tomando las formas de los diferentes objetos. Y como los objetos entran en oposición entre sí, se contradicen, generando una injusticia, un desequilibrio de los contrarios, eso es lo que hace que la naturaleza fluya. Anaxímenes, otro filósofo milesio, dirá que el arjé es el aire. Y aunque esto parezca un retroceso a lo mítico, tiene un sentido racional fuerte. Resulta que Anaxímenes observa que el aire es lo menos denso que existe. A medida que el aire se va condensando, va dando origen a otras sustancias más densas, a los líquidos y a los sólidos. De modo que la naturaleza se va consolidando a través de un proceso de densificación, pero también este puede revertirse por medio de la rarefacción, el hacerse menos denso. Pero mientras los milesios buscaban en los elementos de la naturaleza el arjé, en otro lugar, en Samos, Pitágoras y sus discípulos pensaban que el fundamento podía estar en algo más racional y más abstracto, los números. Según ellos, los números son lo único estable, son la única realidad que permanece aun cuando los entes concretos desaparezcan o cambien. La felicidad entonces consiste en dedicarse a la vida contemplativa, pasarse el tiempo reflexionando sobre estas realidades matemáticas eternas. Eso supone liberarse al máximo de las necesidades corporales. Para los pitagóricos el cuerpo es como una tumba. Soma, cuerpo, es sema, tumba. Y tal es la separación del alma con respecto al cuerpo que los pitagóricos llegan a afirmar que existe la reencarnación en un proceso que ellos denominan metempsicosis.
Estas ideas serán retomadas más adelante por Platón. En el siglo VI la filosofía pasará de una preocupación cosmológica a una preocupación que empieza a ser metafísica. Es decir, la pregunta pasa de la naturaleza al ser. Protagonizan este tránsito Heráclito en la ciudad de Éfeso y Parménides en la ciudad de Elea. Según Heráclito, la naturaleza es un continuo fluir y devenir de las cosas, que son y no son, y ese ser y no ser es justamente lo real. Pantahei, todo fluye, y por lo tanto nadie se baña dos veces en el mismo río. Cuando Heráclito responde a la pregunta por el arjé, dice que es el fuego, porque el fuego es principio y símbolo de toda transformación en la naturaleza. De los presocráticos, por desgracia, conservamos solo aquellos fragmentos de texto que fueron citados por otros filósofos posteriores en sus obras. Algunos estudiosos del siglo XIX se dieron a la tarea de reconstruir los textos de los presocráticos a partir de esas citas. Vamos a ver algunos de los fragmentos que obtuvieron de los textos de Heráclito. El sol cada día es nuevo. Lo que se opone se une. De las cosas diferentes nace la más bella armonía. Los asnos prefieren la paja al oro. Unamos lo completo y lo incompleto, lo convergente y lo divergente, lo consonante y lo disonante. De todas las cosas una, y de una todas. Son distintas las aguas que cubren a los que entran en el mismo río. Entramos y no entramos en los mismos ríos. Somos y no somos. Al pensamiento de Heráclito se opone el de Parménides. Aunque probablemente estos dos filósofos nunca se conocieron, la tradición ha querido ver que sus ideas están en oposición. Decía Parménides que el ser es lo inmutable y permanente. De él proviene aquel famoso primer principio lógico: el ser es y el no ser no es. Parménides es también quien introduce en la historia de la filosofía la distinción entre el conocimiento sensible y el conocimiento racional. El nous, la razón, nos permite comprender el ser, captarlo en la realidad, mientras que los sentidos solo perciben las apariencias que nos engañan. Al comienzo de su obra, El poema del ser, dice Parménides: pues bien, yo te diré, cuida tú de la palabra escuchada, las únicas vías de indagación que se echan de ver. La primera, que es y que no es posible no ser. De persuasión es sendero, pues a la verdad sigue. La otra, que no es y que es necesario no ser. Un sendero, te digo, enteramente impracticable, pues no conocerías lo que no es posible, ni decirlo podrías en palabras. Con este bello fragmento podemos cerrar nuestro recorrido por los presocráticos. Para seguir estudiando la filosofía clásica, debemos estudiar ahora a Sócrates, Platón y Aristóteles, y más tarde la filosofía de las corrientes helenistas que siguieron luego de Aristóteles. Pero eso lo haremos en la próxima clase.